cómo llegar al hito cero. Y en el fondo, más que nada, es, si nos ponemos como proyección como unas lindas vacaciones allá, tenemos que generar recursos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a recordar ya algunos contenidos del taller. Conozco los costos de mi emprendimiento, entonces yo sé que hay algunos que vieron el taller por grabados, hay otros que participaron en el taller, entonces me gustaría que nos comentaran qué recuerdan de este taller o qué les quedó de este taller, ¿ya? Eh, Así que a mí me gusta interactuar en los talleres, no me gusta eh, ahí sentirme solita, así que les pido que también me vayan aportando, ¿ya? Eh, a ver, voy a ver, porque si no yo los voy a ir nombrando, ¿ya? Alguien que haya participado en el taller o que haya visto el taller, conozco los costos de mi emprendimiento y desee comentarnos qué recuerda o qué le quedó en ese taller, Te habla tu ¿no? Eli, Ya. Ah, sí, yo puedo Mario. comentar que me di Súper. cuenta que la mayoría de los emprendedores no ¿Mm? tenemos muy claro cómo clasificar nuestros costos, digamos, los costos fijos, los costos variables, los gastos. Entonces, de repente cuando hacemos la lista y después que ¿Mm? estamos ya en el curso, la lista es el doble. Entonces, Así es. parece que no tenemos muy claro eso. Eso me quedó en mi cabecita. Y lo otro es que, claro, hay un costo que nosotros lo asociamos como gasto, que es el IVA, y que también me quedó dando vuelta, que en realidad somos, eh, ¿cómo era la palabra? Retenedores de impuestos. Recaudadores de impuestos. Entonces, eso Exacto. también es un punto que hay que colocar digamos, en las ganancias, en lo que uno quiere, cómo quiere especificar su venta, el valor de su venta. Exactamente. Exactamente. Cada vez que nosotros hacemos o actualizamos nuestra estructura de costos, tenemos que tener en consideración, y muy ahí, como el IVA es el impuesto al consumidor final, todos nuestros costos deben ser valorizados en neto, sin impuesto, ¿ya? Porque hay, como decía Mario, muchas veces como emprendedores asumimos este como costo nuestro y en realidad quien lo paga es el consumidor final. Lo que pasa es que si bien es cierto, yo lo pago cuando compro, ¿ya? Pero después yo tengo que recaudar el impuesto a mi cliente de cuando lo vendí, y ahí el fisco que me hice, compénsese lo que usted gastó porque usted no es el consumidor final y la diferencia me la entrega. Entonces, esa mecánica a nosotros como emprendedores nos es muy difícil eh, plantearla, ¿ya? Y hay que irla trabajando desde analizar nuestra estructura y decir nuestra estructura de costo y decir, ok, voy a determinar todos mis costos, pero a valor neto, y ahí parto, ¿ya? ¿Qué otra cosa? No sé, Aida me dijo que ella se acordaba de algunas cosas. Aida, si estás por ahí, ¿nos puedes comentar, por favor? Sí, también coincido con lo que plantea el compañero antes y también estuvimos viendo cuáles eran las distintas formas en relación a la formalización, qué significaba cada una ¿Mm? y un poco los sistemas de renta, ¿no? ¿Cuál es el que nos convenía más? ¿Cuáles eran las obligaciones de las distintas modalidades? Ya, pero ese era el taller de la mañana, Aida, de ese Ay, día. perdón, me confundí, disculpe, Sí, ese era del pero taller de formalización. disculpe, No hay disculpe. problema. No, entonces, no, fundamentalmente en lo personal ¿Mm? me ayudó mucho, primero, descubrir que no sabía que habían tantos costos fijos, porque muchas de las cosas que se asumían como gastos personales y no son gastos Así es. personales, sino que son gastos del negocio.
como el Así arriendo es. me llamó la atención, la movilización, por ejemplo, que nosotras muchas veces no lo consideramos, la luz, el agua, etcétera. Así es. Y poder despejar cuáles efectivamente son costos variables y cómo van variando la cantidad de los costos, es decir, y que deberíamos ajustarlo más o menos cada 3 meses. Así es. Así es. Muy bien, Aida. Muy bien. Ya, entonces como para resumirles un poco, así como comentaba Mario, comentaba Aida, en este taller, ¿cierto? En el que estamos recordando que fue el taller anterior que se dio en el mes de abril, Conozco los costos de mi emprendimiento, hablábamos ahí cómo determinar nuestros costos fijos, nuestros costos variables, donde los costos fijos, ¿cierto? También estaban los gastos, aquellos costos, ¿cierto? Que tenemos o que tenemos que pagar en determinados periodos, ¿cierto? Pero tiene una utilidad, entonces nosotros tenemos que mensualizarlo, ¿ya? Entonces los gastos también son considerados costos fijos. Y los variables, ¿cómo los identificamos en nuestro negocio? Porque dependiendo del rubro, del tipo de negocio, van a ser distintos unos u otros. Las estructuras pueden variar, ¿ya? ¿A qué? ¿Cómo se alude? ¿Cómo lo identifico? Todo aquel costo que depende, ¿cierto? Mientras más vendo, más produzco, más gasto, es variable, porque ese costo va a depender de la producción y o la venta, ¿ya? Y todos esos costos fijos que yo, aunque no venda nada, van a existir igual, ¿cierto? Son costos fijos, ¿ya? Y ahí, claro, hablábamos que vamos a retomar la misma estructura que hicimos en esa oportunidad. Habían costos fijos que no se consideraban, ¿cierto? O costos en realidad que no se consideraban, ¿ya? Lo atendemos como personales, como emprendedores, pero son costos del negocio, como el uso de espacio, porque muchas veces ocupo mi casa, pero no le doy un valor a ese espacio, ¿ya? Siendo que el emprendimiento no soy yo, ¿ya? Ahí es donde surgen los principales problemas, cuando yo digo, ah, si el emprendimiento es mío, sí, es mío, pero somos dos entes distintos, ¿ya? Entonces, desde ahí uno tiene que partir de la base y uno dice, claro, no quiero encarecer la estructura de los costos de mi emprendimiento, porque si no, no llego, es demasiado, sí, pero eso también, y hoy día lo vamos a ver, cómo llegamos a este punto cero o cómo deberíamos definirlo, ¿cierto? Para poder determinarlo y llegar y definir ciertas tácticas, ¿ya? Entonces eso es como a grandes rasgos para recordarles. Hoy día en este taller vamos a hacer alusión a los costos fijos, a los costos variables y a determinar este punto de equilibrio, ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, como les digo, si hay alguno que para poder aplicarlo en su emprendimiento no ha tomado, ¿cierto? Aún en consideración, o sea, no tomó el taller anterior, ya lo puede pedir a Javier o podemos verlo de alguna forma, ya, cosa de que queden con todo el procedimiento completo, ya, porque hay que partir desde esa base, desde conocer los costos del emprendimiento, ya. Entonces, en ese taller se les dejaron estas tareas, ¿ya? Que lo ideal era que ustedes pudieran analizar y validar su estructura de costos fijos, ya de acuerdo a lo que trabajamos ese día, ¿ya? Calcular tiempos de producción, ventas, ¿cierto? Reuniones, dependiendo cuánto me demora una reunión, si presto servicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo esto ustedes para poder avanzar, ¿cierto? En este taller tenían que trabajar en esto. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo antes de aplicar lo que aprendan en este taller, ¿ya? Calcular correctamente los insumos, las materias primas y materiales que consume cada producto o servicio. Todas estas cosas son las que estructuran el costo variable, ¿ya? Entonces, ustedes para determinar correctamente, o sea, el punto 2, el punto 3, para determinar correctamente el costo variable, ¿ya? Y el 4, ya tienen que tener determinado esto, o sea, identificar si hay comisiones por venta e incorporarlas, ¿ya? Porque acuérdense que todo costo
que sea, ya, que sea, que se incremente a medida que mientras más vendo y o más produzco, ¿ya? Me va a afectar, ¿cierto?, esa fluctuación, ¿ya? Entonces, si no lo han hecho, ¿ya? El punto 2, el 3 y el 4 tienen que hacerlo antes de aplicar lo que aprendamos en este taller, ¿ya? El 1 era mucho más sencillo porque hicimos un ejercicio, lo completamos bastante, ¿cierto? Y ahí ustedes tenían que validar su estructura, ¿cierto? De acuerdo a lo que tenían anteriormente, a cómo lo que aprendieron ese día, ¿ya? Y obviamente la otra tarea era participar en este taller, así que si están aquí es porque vamos avanzando en las tareas. Ya, cuando hablamos de punto de equilibrio se nos vienen muchas cosas a la mente. El poder equilibrar, ¿cierto?, nuestra mente, el poder, porque si ustedes piensan, cuando nosotros pensamos en poder cubrir toda la totalidad de nuestros costos, ¿cierto? Y yo, ¿cierto?, que veo que mi negocio está rentando, veo que mi negocio está teniendo flujos, ¿cierto? Está teniendo liquidez, está vendiendo. También hay un equilibrio mental. ¿Por qué? Porque me permite pensar más tranquila, porque me permite tomar decisiones de manera, ¿cierto?, más pausada, no sé. Entonces aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta. Es decir, a mí me impactó mucho la imagen esa de las que tiene hartas piedras. Y se las coloqué, ¿por qué? Porque es tan potente, o sea, en cuanto mientras más yo, mientras más yo gasto, más aumentan mis costos, pero siempre, ¿cierto?, va a ir potenciando, ¿cierto?, este equilibrio, ¿ya? Desde ahí parte, ¿cierto?, nuestro primer objetivo como emprendedores. Ya para comprender el punto de equilibrio, ¿ya?, es la cantidad de venta necesaria para que los ingresos del negocio sean iguales a sus costos, ¿ya? Es decir, tener utilidades igual a cero, ¿ya? Ese es el punto de equilibrio, o sea, cuando mis costos son iguales a mis ingresos, ¿ya? Ahí quedo en cero, ¿ya? Ese es el equilibrio del negocio, ¿ya? En estructura, esto es contabilidad de costos, ¿ya? De la misma manera podemos ver este análisis, ya nos llevará a conocer la cantidad de la venta mínima, o sea, la venta mínima que debemos realizar para poder cumplir nuestras obligaciones. Y aquí en la venta mínima, cuando hablamos de cantidad de productos a vender o cantidad de servicios a vender, tengo que tener muy claro, ¿ya?, cuántos productos me compra un cliente. Porque en realidad yo tengo que focalizarme en a cuántos clientes yo le tengo que vender, ¿ya? Porque yo a lo mejor dentro de mi producto, que es como lo vamos a ver en el ejercicio, yo vendo una canasta de productos. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no vendo un producto solo. Yo vendo a lo mejor, no sé, por ejemplo, teníamos a Mónica de Loca Mascota, entonces a lo mejor ella vende el saco de comida, vende a lo mejor la arena para el gato y no sé, un juguete para el gato. Entonces eso hace que se lo compra un cliente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener claridad del comportamiento de compra de nuestro cliente, ¿ya? Entonces de esta misma, ¿ya?, podemos definir que este análisis nos va a llevar a conocer la cantidad de venta mínima que debemos realizar para poder cumplir nuestras obligaciones, ¿ya? Por lo tanto, la estrategia a definir debe tener como objetivo, ¿ya? O sea, la estrategia que vamos a implementar debe tener como objetivo mínimo conseguir ese nivel de venta a corto plazo, ¿ya? La fórmula de determinar este punto de equilibrio, ya, me avisan si voy muy rápido, porque como no me van haciendo preguntas, ¿ya? La fórmula de determinar este punto de equilibrio, ¿ya?,
son los costos fijos dividido por el margen de ganancia, ya que vendría siendo el precio neto menos el costo de venta, ¿ya? Y es igual la cantidad, ¿ya? Ya, entonces sería los fijos, ¿ya? Dividido por el precio menos los costos variables, ¿ya? Es igual cantidad, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo completo, ¿ya? Entonces, para que esta fórmula memorícenla, ¿ya? Acuérdense, costos fijos dividido en precio menos costos variables, que igual es la diferencia de estos dos, el margen de ganancia, ya de contribución, ¿ya? Y esta fórmula es igual cantidad. Ahora nosotros nos vamos a focalizar en esa igual cantidad, como les dije, no igual cantidad de productos o servicios, sino igual cantidad de clientes. ¿Ya? ¿Para qué sirve este punto de equilibrio? Ya más allá de decir, ok, ¿cierto? Que me sirve para saber que con mis ventas estoy llegando a cubrir todos mis costos. ¿Ya? Ya, esto me sirve ya a entender las metas de ventas. Cuando yo me planteo ya mis ventas, mis metas de cuánto a vender, yo debo partir desde mi punto de equilibrio. O sea, mi meta mínima a vender va a ser, ¿cierto? Esa venta que me permita llegar al punto cero, al hito cero, o sea, al punto de equilibrio, a donde mis ventas, ¿cierto? Me cubran todos mis costos, ¿ya? Y en base a eso se van a definir las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias, ¿ya? ¿Qué estrategias, por ejemplo, son? Si, no sé, invierto más en publicidad pagada, por ejemplo, en las redes sociales, si contrato un vendedor, ya, mm, ay, no se me viene otra a la mente ahora, no sé, abrir un nuevo local, no sé, X, ya, en el fondo, no sé, enviar, por ejemplo, un producto a un influencer, no sé, para que pueda difundirlos en redes sociales, porque se va a hacer un costo, pero ¿qué es lo que estoy esperando para la retribución? Entonces, todas esas estrategias van a venir, ¿cierto?, de la mano de cuando yo pueda determinar este punto de equilibrio. Entonces, en el punto de equilibrio yo digo, ok, si estoy bajo el punto de equilibrio, tengo que implementar estrategias más agresivas que me ayuden a llegar a este punto de equilibrio, ¿ya? Pero si estoy desde el punto de equilibrio, a lo mejor puedo ser no tan agresiva, ¿cierto? En el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y puedo tener estrategias, ¿cierto? Más pasivas o eh, ya, o no tan agresiva, ¿ya? Ya a eso, o sea, el punto de equilibrio me sirve primero para determinar ya si con lo que estoy vendiendo actualmente estoy cubriendo la totalidad de mis costos, ¿ya? ¿Ya? Y desde ahí plantearme mis metas de ventas, ¿ya? Y esas metas de ventas, ¿cierto? Esas estrategias pueden ser comunicacionales o pueden ser directamente de la venta, ¿ya? Entonces, el primer paso para definir estrategias, ¿ya? El punto de equilibrio se calcula 2 veces, ¿ya? Primero, antes de definir las estrategias, ¿ya? Y después de definir las estrategias. ¿Por qué ustedes me van a hacer esto 2 veces? Porque mis costos van a variar dependiendo de la estrategia que implemente. Por ejemplo, ya, si yo veo que mi punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, para
necesito aumentar las ventas en cierta proporcionalidad y voy a definir una estrategia de, como mi principal canal de darme a conocer son las redes sociales, voy a aumentar el presupuesto de difusión y alcance, ¿ya? Entonces, ese aumento de presupuesto obviamente va a repercutir en mi estructura, ¿cierto?, de costos, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es definir su estructura de costos, ¿ya? Definir su estructura de costos, determinarla, ver si están antes, ¿cierto? Si les falta para llegar al punto de equilibrio o están, y ahí definir las estrategias. Entonces, cuando defines las estrategias, ven qué costo le va a implicar cada estrategia, la incorporo a la estructura de costo y calculo nuevamente esta estructura y este punto de equilibrio. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Están? ¿No están? Vamos a ver un ejercicio, pero quiero saber si tienen dudas hasta acá. El costo de la estrategia va a depender de la estrategia, ¿ya? Si se va a costo fijo o a costo variable. Por ejemplo, si yo contrato un vendedor que va a ganar comisión por venta, es un costo variable porque mientras más venda, más comisión va a haber para el vendedor, ¿ya? Entonces, ese va a ser un costo variable. Pero si yo defino esta estrategia como aumentar el presupuesto, ¿cierto? Aumentar el presupuesto de publicidad, por ejemplo, al doble de lo que tengo actualmente, es un costo fijo, ¿ya? Entonces va a depender de la naturaleza. Como les digo, siempre cada costo, para poder identificarlo, tengo que distinguir. ¿Depende de la producción y o la venta? Si depende de la producción y o la venta, es variable. Si no depende de la producción y o la venta, es fijo. Y es ahí donde me va a repercutir en mi estructura de costo. ¿Ya? Ahí me están pidiendo unos ejemplos de los costos fijos. Yo se los voy a mostrar en la planilla del ejercicio, ¿ya? Para darles como más ejemplos. ¿Ya? Entonces aquí tener claridad, ¿ya? De que esta estructura, ya esta determinación, cuando ustedes determinan, ¿cierto? Para determinar el punto de equilibrio, primero van a determinar costos fijos, luego costos variables. Determinan con esta fórmula, ya que acabamos de ver, ¿cierto? Determinan con esta fórmula el punto de equilibrio. O sea, si se dan cuenta, teniendo mis costos fijos, mis costos variables y los precios de mis productos, ¿cierto? Automáticamente puedo calcular el punto de equilibrio porque es una fórmula, ¿ya? Pero tengo que tener súper definidos mis costos. Luego de definir esto, ¿cierto? Este punto de equilibrio, defino mis estrategias, ya que ustedes lo han visto en talleres de ventas y todo, con la PAME sobre todo, las estrategias comunicacionales también. Entonces ustedes definen sus estrategias desde ahí, ¿ya? Y calculan el nuevo punto de equilibrio. Entonces yo me planteo con estas nuevas estrategias y las que tenía anteriormente, ¿cierto? Cómo llegar al mínimo de ventas. Acuérdense siempre en cantidad, cuando hablamos de la cantidad de clientes, ya no de producto, a no ser que yo venda un producto por cliente, ya, pero generalmente los emprendimientos no se dan así, se dan por varios productos por cliente, ya. Entonces, ya, como les digo, lo de los ejemplos y el ejercicio los vamos a ver en una planilla Excel, ¿ya? El punto de equilibrio para una canasta de productos, que es lo que les he estado hablando ahora, ¿ya? Lo más probable es que sus negocios comercialicen más de un producto, ¿ya? Hay algunos que tienen muchísimos productos, ¿ya?
Por lo que tendremos que calcular el margen promedio para ya de estos para obtener el punto de equilibrio. Y aquí quiero que recalquen ahí, margen promedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el promedio de esto, porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a calcular? Tengo, no sé, 100 productos, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo determino? ¿Ya? Ahí yo les voy a explicar. ¿Ya? Este promedio se calcula ponderando el margen de cada producto, ¿ya? Por la importancia que tiene dentro del ingreso promedio mensual. Yo tengo que tener claridad para poder determinar mi punto de equilibrio, tengo que tener claridad cuáles son mis productos que más se venden o cuál es la composición de productos que más se venden, ¿ya? O en qué porcentaje. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos al ejercicio. ¿Dudas, consultas hasta acá? Siento que voy como muy rápido. ¿No? ¿A dónde, Aida? ¿Cuál es la inquietud que me dices que me No alcancé a devuelva? entender bien lo del margen promedio. Ya, lo que pasa es que el margen promedio, que lo vamos a ver con un ejercicio, que lo más probable es que ahí el margen promedio, ahí, Ahí. ya, el margen promedio, ya, yo voy a terminar, por ejemplo, si yo vendo varios productos o varios servicios, ¿ya? Un cliente, a ver, te voy a poner el ejemplo tuyo de tu emprendimiento. Por ejemplo, me compra, no sé, una bandeja de huevos, 1 kilo de poroto, no sé, vegetales y otros. Entonces me hace una canasta de productos, ¿ya? Entonces en esta canasta de productos, ¿cierto? Hay distintos tipos de canasta de productos, ¿cuáles son? Entonces yo determino cuáles son como las que más se repiten, ¿ya? Y dentro de esas de las que más se repiten, saco qué porcentaje representa del total de la venta. Y no porque a mí un cliente me va a comprar más de un producto. Como les digo, a no ser que el cliente les compre un producto que de acuerdo a la naturaleza de su emprendimiento le compra un solo producto, es producto igual cliente. Pero generalmente les compra más de un producto. Entonces, en eso yo tengo que saber ya representar cuánto representa cada canasta o cada producto también, cuánto representa del total de la venta. Y ahí determino el margen. Ya les voy a explicar con ejercicio, porque esto es como difícil de entenderlo así. Te hago una pregunta ahí mismo. ¿Mm? Por lo tanto, este ejercicio no podemos hacerlo antes de tener una cantidad de meses funcionando. Lo que pasa es que tú puedes estimar en Ya. instancia, porque cuando cuando por ejemplo uno parte con una idea de negocio, uno sí tiene que hacer la estructura de costos y uno hace una proyección de venta. Porque se supone que uno hace una investigación previa, un análisis de la oportunidad de negocio. Y en base a esa oportunidad y a ese análisis, yo determino, ¿cierto?, cuáles van a ser los productos que más se van a vender. Obviamente, después del corto plazo, como les decía en el taller anterior, eso se tiene que ir actualizando a medida del comportamiento, porque a lo mejor lo que yo identifiqué es que el producto A iba a ser el más vendido y el C iba a ser el menos vendido, pero en realidad el B se vendió más, después el A y después el C. ¿Ya? Entonces, sí, para el inicio, para cuando ustedes tienen una idea de negocio, ¿ya? Están recién partiendo, la estructura de costo igual se determina, pero es una proyección, ¿ya? Y después se va ajustando a medida, ¿cierto?, de lo que va ocurriendo en el emprendimiento, ¿ya? Por eso es importante que ustedes lo sepan diferenciar, porque esto va a ir variando,
ya en el corto plazo, o sea, cada cierto periodo tienen que hacer el análisis de esta estructura, ¿ya? Y que no es lo mismo que el flujo de caja, ¿ya? El flujo de dinero es la liquidez, ¿ya? Es la liquidez. Esto no necesariamente estos costos están pagados, porque puedo pagar a 30, 60 días, o me pueden pagar a 30, 60 días. Son cosas distintas, ¿ya? O como lo veíamos en el taller anterior, hay costos que, por ejemplo, se pagan una vez al año, pero yo en mi estructura tengo que mensualizarlo, o sea, ese costo lo divido en los 12 meses. Entonces no va a tener la misma relación con el flujo de caja, ¿ya? Analiza un proyecto en etapa de inicio de idea, ¿ya? Siempre tiene que plantearse la estructura de costo, la estrategia, la nueva estructura de costo, el flujo de caja. Es muy importante cuando uno parte una idea de negocio. Bueno, aparte el modelo de negocio y todo, pero hablando en temas números, ¿ya? Y son herramientas, como les digo, que siempre se van trabajando y se van actualizando en sus emprendimientos, porque también nuestros costos van variando. Por ejemplo, a raíz de la pandemia hemos visto que los productos han subido, ¿ya? Y a lo mejor nosotros no hemos ajustado nuestros precios, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. Entonces, para este ejercicio tomamos la estructura de costos, ya, que hicimos en el taller anterior, ¿ya? Lo voy a ir explicando uno a uno, ya, para que no... para que les quede un poco más claro, ¿ya? Del ejercicio, ¿ya? Del ejercicio anterior, ¿ya? Y determinamos un arriendo de 450.000 pesos. Esto fue una clienta que hizo este ejemplo, ya que esta estructura de costo yo la tomé para seguir el hilo más que nada. ¿Por qué le puse arriendo o uso de espacio? Porque en realidad cuando nosotros trabajamos, ya cuando trabajamos en nuestra casa, ¿ya? Generalmente no le damos un valor a ese uso de espacio, ¿ya? Y sí lo tiene, ¿ya? Porque es el emprendimiento quien lo está ocupando, ¿ya? Si el día de mañana yo necesito cambiarme, ¿cierto?, de lugar, de un nuevo local, voy a incorporar un nuevo costo y va a ser súper pesado porque nunca lo he proyectado, ¿ya? Siendo que para operar sí necesito un espacio. Algunos me pueden decir, pero es que yo hago mi actividad en terreno, entonces no ocupo espacio. Ya, no ocupa espacio, pero no ocupa espacio en el terreno cuando ejecuta la actividad. Pero siempre hay una parte de administración donde a lo mejor guardo las herramientas, donde a lo mejor tengo el computador, donde está la logística. Ese espacio a lo mejor es una oficina, a lo mejor es una bodega, pero hay un espacio, ¿ya? Entonces, hasta incluso, por ejemplo, yo estoy desde el computador, ustedes me pueden decir, pero ¿qué costo tiene eso? Sí, pero estoy ocupando un espacio de mi casa. Entonces, sí es un uso de espacio, ¿ya? Sí tiene un costo, porque si yo no estuviera acá, ya, hablando del emprendimiento, pues no del centro, porque yo tendría que estar en el centro, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo no estuviera acá, tendría que estar en una oficina, y esa oficina tiene un costo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaba en el taller anterior? ¿Ya? Era que ustedes vieran a lo mejor de cuánto si ustedes arrendaran su casa, ¿cuánto arrendarían esa casa? ¿Y cuánto es la proporcionalidad que ocupan del espacio de esa casa? A lo mejor la mitad, un 40%, un 25%, y eso lo valorizo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Que ahí cuando Mario comentaba de que había muchos costos que no asumimos, ¿cierto? Uno de ellos es este, ¿ya? Es este costo, ¿ya? Que no asumimos el uso de espacio de nuestro emprendimiento, ¿ya? El sueldo del administrador, que aquí le colocamos solo sueldo de administrador, ¿ya? ¿Por qué que nosotros decimos, no, es que yo soy el dueño, entonces no cobro sueldo o todo lo que le queda al negocio es mío?
No, no es así. O no debiese ser así, ¿ya? Ustedes trabajan para el emprendimiento, entonces ustedes tienen que tener un sueldo, ¿ya? Y la empresa por sí misma tiene que generar recursos, utilidades, ¿ya? Para subsistir, mantenerse y crecer en el tiempo, ¿ya? Entonces, todo lo que sea mano de obra es costo de la empresa, aunque sea el propio dueño, ¿ya? Acuérdense de eso, mi emprendimiento es distinto a mí, no somos los mismos, no somos el mismo ente, ¿ya? Porque si yo no estuviera, tendría que haber otra persona, o a lo mejor dos personas, porque yo hago el trabajo de dos personas, porque a lo mejor trabajo más de 8 horas diarias, ¿ya? O, o ponerme en el caso, por ejemplo, que alguno me decía, pero es que no, ya me voy a colocar el sueldo mínimo. Pero yo les coloco el siguiente caso. Ustedes trabajarían para otra empresa, ¿ya? Con la labor que realizan, las horas que trabajan por el sueldo mínimo. Entonces en esto también hay que ser realista, ¿ya? Realista no en cuánto me puedo pagar, porque para eso estamos trabajando a determinar nuestro punto de equilibrio, ¿ya? Sino que es cuánto es lo que vale mi trabajo, ¿ya? Y ahí colocar el valor. Ya, y aquí habían otros costos que muchas veces también cuando estamos en la casa no lo asumimos, ya, y ahí también pueden aplicar la proporcionalidad como el uso de espacio, ya, pero la luz, el agua, estos dos conceptos pueden ser variables si, por ejemplo, ustedes desarrollan actividades que consumen agua, que consumen energía, ya. Entonces pueden tener una variación de fijo o variable, ya, pero en el ejercicio ya los vamos a considerar como fijo, ¿ya? El teléfono, el internet, no es que ocupo mi teléfono personal, ya, pero ¿por qué ocupa su teléfono personal? Ya, porque no tengo otro, le incorporo otro chip para tener WhatsApp, dicen, ok, ya, pero tengo el mismo plan para todo, ok, pero ¿cuánto en proporcionalidad ocupa para el emprendimiento y cuánto ocupa para su uso personal? Les aseguro que si ocupan el mismo teléfono usarán un 10% para uso personal y todo lo demás será el emprendimiento, ¿ya? Entonces, es un costo que generalmente asumen como propio y es del emprendimiento, ¿ya? No es que llevo la contabilidad yo, pero ¿por qué la lleva usted? ¿Ya? No, porque es fácil hacerlo mecánicamente. Y después en renta me di cuenta que me había equivocado y nunca nadie me había dicho nada porque no tenía un contador, ¿ya? Ojo ahí con ahorrarnos dinero y que después nos salga más pesado, ¿ya? Bueno, y ahí hay presupuesto, publicidad, ya, ¿por qué pusimos la página web si la página web se hace una sola vez? Ya, y después requiere mantenciones. Por eso, porque determinamos un presupuesto, ya, dividido en 12 meses, ya, por la creación de la página web y la mantención. Ese fue el ejercicio que hicimos en el taller anterior, ya, porque todos aquellos gastos, ya, porque ese es un gasto, no es un costo fijo, es un gasto con tratamiento de costo fijo. Entonces, todos aquellos gastos que se hacen una vez durante cierto periodo, ya, hay que mensualizar e imputarlo mensual. Por ejemplo, el dominio, que es el NIC Chile, el dominio.cl, ya, tiene un valor de 9.950, ya, y dura un año la licencia, dura un año. Entonces se divide en 12 cuotas, ya. Lo mismo el hosting, lo mismo la patente que es semestral, se divide en 6 meses, ya. Ahí usamos como valores aproximados. La depreciación, y ustedes me van a decir, la movilización, por ejemplo, cuando utilizo un vehículo, no para, ojo aquí, porque si yo lo utilizo como parte de mi propuesta de valor para entregarle al cliente, ¿cierto? Le entrego como el despacho gratis, eso va a depender de la venta, ¿ya? Entonces es variable, pero aquí en esta movilización estamos hablando de cuánto se consume, ¿cierto?
por ejemplo, para ir a comprar a proveedores, para hacer otros trámites que son del emprendimiento, y generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Solo asumimos el costo del combustible, siendo que el auto gasta aceite. Cada cierto periodo requiere mantención, ¿ya? El pago del permiso de circulación, la revisión técnica y una infinidad de cosas más. O sea, quienes tienen auto pensarán, igual que yo, que son como un hijo más. Entonces, y en ese hijo más, yo se lo estoy pasando a la empresa y la empresa solo me está compensando el combustible, en realidad estoy saliendo bien para atrás porque después cuando quiera renovarlo va a tener tanto kilometraje que una se me va a devalorizar y otra no voy a tener los recursos para cambiarlo, para renovarlo, porque donde le di uso no fue compensado. Ya, entonces en eso es súper importante tener considerado esta depreciación, o sea, perdón, este ítem movilización, ¿ya? Porque ustedes actualmente, que es lo que ocurre en nuestros emprendedores, utilizan mucho, ya, utilizan bastante lo que es los vehículos personales para el emprendimiento. Y eso no asumimos los costos, ¿ya? La depreciación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos activos fijos, computadores, máquinas, herramientas, no sé, X, y tienen un desgaste, ya tienen una cierta vida útil, o sea, una vigencia, me van a durar 3 años, 2 años, no sé, cuánto me vayan a durar. Entonces yo el valor de eso lo tengo que dividir en el tiempo estimado que me va a durar, y eso se llama depreciación, el desgaste de mes a mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de ese, si bien mi estructura de costo me fue asumiendo este costo, este desgaste, ¿cierto? Se va a ver reflejado en mi flujo de caja, que yo, de acuerdo a mis estrategias de venta, ¿cierto? Voy a tener ese dinero para renovar mis activos, ¿ya? O para comprar nuevos activos. Ya, entonces eso sí se debe reconocer, ¿ya? Ya, y otros, por ejemplo, que aquí colocaba la clienta que dio que dio sus datos ese día, que además ella tenía que hacer mantención a sus maquinarias, ¿cierto? Cada cierto periodo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a la estructura de costos fijos? Voy a pensar que es el día, aunque mi profesora, una profesora que tenía en enseñanza media, decía que los alumnos se ponían, se ponían revoltosos, los días estaban helados o iba a llover. Hoy día están muy callados. Entonces, voy a, voy a pensar de que están muy concentrados o están muy pensativos, porque no me hacen preguntas, entonces no sé si A mí no me... Elizabeth, sí, soy yo, Mónica. Mónica, la escucho. Sí, Mónica, o sea, Elizabeth, mira, quiero que me aclares un poquito. El tema de el consumo de benzina lo tenemos acá en este ejemplo como costo fijo, ¿ya? Pero podría ser considerado a la vez también un costo variable. Me explico. Costo fijo va a depender de que yo vaya a retirar, vaya a hacer las compras, por ejemplo. O sea, sí o sí lo tengo que hacer. Pero pasaría a ser costo variable porque también dependería ese consumo de benzina en relación a mis ventas. Sí, O sea, porque que si tiene relación a las ventas, tiene dos partes. Una, ya, y que es costo fijo, ¿cierto? Que es un presupuesto determinado, ¿cierto? Para hacer las compras, para hacer todo el trámite de la empresa. Y otra variable ya, que va a depender de la cantidad de ventas, ¿ya? Y ese perfecto. variable va en la totalidad de costos variables, porque uno cuando determina los costos variables hace como una receta, ¿ya? Ya, o sea, Al determinar los es costos, válido considerarlo en ambos, porque es sí, la duda que me sí, surge es al válido momento. porque Ya, es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, con el agua, ¿ya? O con ¿sí? la luz, por ejemplo, alguien que confecciona textiles, la luz tiene una proporcionalidad que es fija, ¿ya? Pero mientras más produzca más cosas,
va a aumentar la luz, entonces esa diferencia es variable, entonces van los costos variables, ¿ya? Es lo mismo que pasa que con el ejemplo que ustedes me dan de la movilización. Ustedes ocupan un presupuesto fijo porque haya o no haya venta, van a ir donde sus proveedores, ¿ya? Claro. Y otra es, dependiendo de la cantidad de clientes a los que yo le entrego, ¿cierto? Va a depender el costo, ¿cierto? De la movilización que yo ocupo. Entonces es variable. ¿Por qué? Porque Perfecto. depende de la venta, ¿ya? Perfecto, ya. Muchas gracias por la aclaración, Elizabeth. Súper, de nada. Joana me dice, los insumos que ocupamos no estarían en los costos fijos. No, esos son costos variables. Ya, todo costo que dependa de la producción y o la venta, o sea, mientras más produzco o más vendo, esto va aumentando, ¿cierto? Que depende de esa condición, es variable, ¿ya? Y ustedes para determinar su costo variable, ya tienen que hacer como una receta, ¿ya? O sea, igual que él estar elaborando un pan, por ejemplo, o sea, harina, hoy no sé hacer pan, harina, no sé, sal, aceite, no sé qué qué papá, ¿ya? Soy pésima para eso. Harina, levadura, sal. Ya, todas esas cosas. Ocupé el peor ejemplo de mi vida porque quedé totalmente, cocino, pero esas cosas las hace mi mamá, que somos vecinas. Así que no Ya, pero por ejemplo, ay, que me dio esta vergüenza, ¿ves? Me puse colorada con mi ejemplo poco acertado. Ya, pero tienen que hacerlo como una receta. Por ejemplo, si confeccionan textiles, ya, por ejemplo, una camisa. Entonces, tienen que costear todo lo que interviene en la camisa, el corte, ya, por ejemplo, la tela A, la tela B, la tela C, el hilo, ya, y a lo mejor ocupan ciertos minutos, cierto, de electricidad por la máquina, la mano de obra, ¿ya? Eso voy haciendo ya. Para este producto, para este servicio, ¿qué ocupo? Ya a lo mejor ustedes me pueden decir, no, pero es que los servicios no ocupamos nada, pero ocupan tiempo. Y ese tiempo, quién lo lleva? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién hace esa investigación o esa preparación? Un profesional, mano de obra. ¿Ya? Entonces, ahí yo voy anotando todo lo que ocupo para mis costos, como una receta. Ya los variables siempre tienen que pensar que aunque ustedes no hagan cosas que se coman, ¿cierto? Que es una receta. Para hacer un zapato, ¿cierto? Necesito una receta, ¿ya? Que es cuánto ocupo de suela, cuánto ocupo de cuero, cuánto ocupo de cordón, no sé, ¿ya? Eso es súper importante. Por eso les digo que aquí yo les hago un ejemplo, pero lo más relevante es que ustedes logren comprender para poder llegar a determinar su punto de equilibrio, logren comprender sus costos, ¿ya? ¿Cuáles son los fijos? ¿Cuáles son los variables? ¿Ya? ¿Cómo varían y cómo impactan mis estrategias, como lo hablábamos, en esta estructura de costos? ¿Ya? Entonces, ¿tengo que hacer un nuevo análisis cuando implemento nuevas estrategias? Claro que sí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en el ejercicio que les voy a poner ahora es una cafetería, ¿ya? Una cafetería, ¿ya? Que atiende desde muy temprano, ¿ya? Hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Ya ese va a ser como el rango del ejercicio, ¿ya? Una cafetería, ¿ya? Que tiene cierta cantidad de productos, ¿ya? Y los vamos a usar como ejemplo. Ya, esta planilla que vamos a ocupar ahora con la PPT, ya Javiera después se las va a mandar, ya queríamos compartirla para hacer el ejercicio juntos por la plataforma, pero no fue posible, ya vi que alguien me estaba preguntando Mauricio me estaba preguntando por el Excel, no lo hemos compartido todavía porque no fue factible, pero sí después, cuando se les envíe la presentación, también se les va a mandar el Excel porque es parte del taller, ¿ya? Y de hecho es el 60% del taller, ¿ya? Entonces nos Elizabeth, quedamos con nuestro... ¿Sí? una consulta, disculpa que te interrumpa. Mira, tengo una Dígame. duda. No sé si hay algún ítem. ¿Me escuchas bien? Sí, lo Sí, escucho bien. si es que hay algún ítem que incorporar o algo que es la cuenta de la empresa.
Por ejemplo, yo tengo mi negocio, ¿verdad? Y tengo una chequera electrónica. Entonces, hay un margen, o si existe algún margen, en realidad no sé cómo plantearlo, en donde yo tengo que ir dejando una reserva en esa cuenta que corresponde a la empresa para cualquier eventualidad. No sé si me hago entender. O Como el sea, margen, como la ganancia, aparte de mi sueldo, aparte de lo que le pago a un como la empleador, aparte de ganancia los de la costos empresa. fijos. Claro, porque, por ejemplo, yo tengo unos vecinos que tienen negocio, me han ¿Mm? dicho, sí, me dijo, pero ¿cuánta plata tienes tú en tu cuenta de la empresa? O sea, aparte de tu Es que sueldo, aparte de son tus cosas, gastos, ya, ya, no don, sé si me don Vito, entiendes. ya entendí su inquietud, ¿ya? Lo que pasa es que hay dos cosas. Cuando hablamos de cuenta bancaria, si yo tengo una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria tiene un costo de mantención, va en la estructura de costos fijos, ¿ya? Eso es un punto. Pero si yo voy a determinar el margen de utilidad de mi empresa, ¿ya? O el flujo de dinero de mi empresa, ¿cierto? El flujo de dinero propiamente tal, eso va en un flujo de caja. No tiene que ver con los costos, ¿ya? Tiene que ver, ¿por qué no tiene que ver con los costos? Porque los costos, lo que yo estoy asumiendo, ¿cierto? Que son producción, los costos fijos que incurre mi empresa, ¿ya? Y lo que vamos a llegar es cómo yo llego al punto cero donde mis ventas cubren la totalidad de los costos y desde ahí en adelante es ganancia de la empresa, ¿ya? Ahora, si la empresa superó ese punto de equilibrio y tiene ganancias, ¿cierto? Ese flujo de dinero, ¿ya? Se va a ver reflejado en el análisis, pero no necesariamente va a ser equivalente al flujo de caja, porque el flujo de caja es lo efectivamente percibido y lo efectivamente pagado, ¿ya? Entonces, se supone que este punto es para yo determinar, desde ahí en adelante es ganancia, o sea, de ahí la empresa empieza a ganar, empieza a generar utilidad, ¿ya? Entonces si usted me dice, ya, ¿cuánto dinero tiene la empresa, ya? Para poder mantener un orden en ese aspecto financiero, ya, usted debería tener, ya, y llevándolo como ejemplo, usted debería tener una cuenta bancaria donde tenga los dineros de la empresa y mensualmente pagarse su sueldo. Entonces, al término de cada año, usted va a ver la utilidad de la empresa en flujos de dinero, ya, o la liquidez de la empresa. Entonces, ahí la empresa va a usar su propio dinero, ya, para pagar los costos, ya, y se va a ir ingresando y usted va a estar recibiendo como Víctor Zamorano, ¿cierto? Su sueldo. Y la empresa va a estar generando, ¿cierto? Sus propios ingresos. Ya, eso es una manera eh, súper recomendada en temas de no tener cuentas personales con las de la empresa, no mezclar, porque si no pasa esto mismo que yo les comentaba de que asumimos o absorbimos nuestros costos, ya los costos del emprendimiento como costos propios, ya y es lo que no tiene que ocurrir, o sea, no le damos un valor a nuestra oficina, no le damos un valor, por ejemplo, Don Vito trabaja en su casa, entonces él a lo mejor ni siquiera en su estructura de costo tiene valorizado el espacio. O a lo mejor cuánto requiere de mantención la cocina, porque a lo mejor le implementó una vez, sí, pero esos activos va a haber que renovarlo en cierto periodo. Entonces a lo mejor su estructura de costos no tiene considerada esa depreciación. Entonces, ¿por qué es distinto el tema del flujo? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer el gasto de los activos una vez cada cierto periodo, pero yo tengo que ir reconociendo ese gasto de desgaste, ¿ya? Para cuando yo los quiera renovar, tener en caja ese flujo de dinero para la renovación, ¿ya? Entonces ahí es importante, como les digo, separar, porque muchas veces confundimos el tener dinero, el tener liquidez en nuestro flujo de caja, con el tema de que estoy superando el punto de equilibrio. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Uno puede ser reflejado porque a lo mejor tengo dinero en la cuenta, mire que tengo dinero en la cuenta, sin llegar a mi punto de equilibrio. ¿Cómo se puede dar eso? Porque tengo más deudas y mis clientes me están pagando de manera inmediata. Entonces, como tengo más deudas, debo más. En realidad, si yo llevo la totalidad, cierto, que tengo en caja, no me cubre los costos, ¿ya? O al revés, a lo mejor no veo dinero en caja, pero sí estoy superando mi punto de equilibrio. Entonces, a lo mejor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? A lo mejor le estoy dando mucho crédito a mis clientes, ¿ya? A lo mejor en mis costos estoy asumiendo costos que no son reales, por ejemplo, el impuesto, no sé, u otras cosas, ¿ya?
pero siempre, como les digo, hay que hacer una separación en este análisis del emprendimiento, en temas de números. Una cosa es el flujo de caja, ¿ya? Y otra cosa es la estructura de costos. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Primero, ustedes determinan su estructura de costos, implementan las estrategias, que fue lo que hablamos, ¿cierto? De acuerdo a la estrategia, actualizan de costo y determinan el nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Y en base a eso ustedes proyectan su flujo de caja, ¿ya? Porque ahí determinan, de acuerdo a estos costos, cuáles se pagan mes a mes, cuáles se pagan a 12 meses, cuáles se pagan semestralmente. Entonces el flujo de caja va a tener un movimiento distinto a la estructura de costos, ¿ya? ¿Se entiende o no? Don Vito le aclaré, la duda lo deja más enredado. No, sí, me quedó más claro, sí, de todas maneras. Ya, Gracias. súper. Ya, entonces si por ejemplo tienen cuenta bancaria, ya de la empresa, ya, o cuenta que utilicen para la empresa, ya, el que tiene costo de mantención va aquí, ya, va acá. ¿Cuánto tiene un costo de mantención? Bueno, la de Banco Estado no tiene costo de mantención, No, pero es como una para hacer IRL, no tiene costo de mantención, no. no tienen costo de mantención, ya, pero la voy a dejar ahí en cero como por si alguien Por tuviera. ejemplo, disculpa, la cuenta, por ejemplo, Atrévete del Banco Santander es media UF y de ahí Iría para ahí el arriba. costo. Esa es la más barata. Sí, ahí iría al costo. Acá en la estructura de costo fijo, porque es un costo que va a ir todos los meses, ¿ya? ¿Ya? Alguien me dijo, consulta, ¿cuáles son los talleres que tengo que hacer antes de aplicar? Lo visto en el taller de hoy. El taller de conozco los costos de mi emprendimiento. Ya ese taller se dio en abril y si no lo tomaron y tienen muchas dudas con respecto a la determinación de sus costos, pueden mandarle un correo a Javiera, que después les voy a dar el contacto igual, ¿ya? Y pedir la grabación, ¿ya? Ese, para los que queden dudas todavía con el cómo determinar sus costos, pueden tomar ese taller, ya, o pedir la grabación. Ya, entonces nos vamos ya tenemos nuestra primera parte, ya, acuérdense que para determinar nuestro punto de equilibrio, ya, para determinar nuestro punto de equilibrio tenemos que tener los costos fijos, eso ya lo tenemos, lo determinamos. Entonces ahora tenemos que saber nuestro precio menos los costos variables, que en el fondo es el margen, ya, el resultado de precio menos costos variables es el margen de ganancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? ¿Ya? Un listado de nuestros productos. Oye, algunos me pueden decir, pero tengo muchísimos productos. Bueno, va a tener que hacerlo una vez y después lo va actualizando, ¿ya? Entonces, ustedes hacen un listado de sus productos, ¿ya? Y acuérdense que esto es valores netos, ¿ya? Entonces colocan el costo neto, el precio neto, ¿ya? Y determinan el margen, que es la ganancia. ¿Ya? Cuando ustedes determinaron todos sus costos variables, ¿ya? O sea, el costo, estamos hablando aquí de costos variables. Sacamos los costos fijos, ya los tenemos ok. ¿Ya? Entonces, ustedes acá, ¿qué es lo que hacen? Toman el precio, como dice la fórmula, le puse, toman el precio menos el costo, ¿ya? Y les va a dar su margen, ¿ya? Y ahí hacia abajo, ¿ya? Entonces, como les dije, para el ejemplo vamos a usar una cafetería, ¿ya? Esta cafetería tiene dos tipos de servicio, o cómo lo podríamos identificar, ¿ya? Tiene desayunos y tiene almuerzos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, no sé, yo tengo perros, tengo, yo loca mascota, por ejemplo, yo tengo sección perros, sección gatos, por ejemplo, ¿ya? Aquí seccionan, ¿ya? O sea, dicen, agrupan sus productos, sus servicios, ¿ya? A no ser que su servicio o su producto sea uno solo, ¿ya? Esto obviamente va a ser igual, ¿ya? O sea, solamente tendrían que aplicar la fórmula de cuánto el costo, el precio y el margen, ¿ya? Entonces, generalmente,
ya, ahí me preguntan cómo se llama el taller. ¿Este taller o el otro taller? Este taller se llama ¿Cómo llego al hito cero? ¿Ya? Eso. Ya, entonces aquí, si ven, tenemos desayuno, tenemos almuerzo. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de esta cafetería? Ya, vamos a determinar la canasta. Ya lo que hablábamos en la presentación, que tenemos que determinar la canasta de productos para que nuestro punto de equilibrio sea lo más real posible. Ya, entonces, aquí en esta cafetería, de acuerdo al ejemplo, hay 2 desayunos, porque es lo más fuerte es la venta del desayuno en esta cafetería. Y después el almuerzo, ¿ya? Entonces tiene 2 desayunos fuertes, que ahí le coloqué desayuno 1 y desayuno 2, y el almuerzo, ¿ya? Que generalmente lo que más se vende, o sea, que el cliente, cómo se comporta el cliente, acuérdense que esto es cómo se comporta el cliente, yo determino mi canasta, cuánto me compra, quién me compra frecuentemente, porque mi cliente a lo mejor me puede pedir, no sé, una torta, ¿cierto? Más, no sé, cupcake. Entonces, generalmente cuando me compran la torta, me compra cupcake, ¿ya? Entonces, ahí, como les digo, o a lo mejor me compra solo torta y el cupcake sale a veces. Entonces, ahí tomo lo que más representa. Solo la torta con cupcake, ¿ya? Como para que lo entiendan, ¿ya? Entonces, aquí ustedes hacen la canasta. ¿Cómo se comporta mi cliente? ¿Me compra una cosa? ¿Me compra varias cosas? ¿Ya? ¿Me compra un servicio? ¿Varios servicios? ¿Ya? Entonces, en base a eso ustedes hacen, que esto yo le hice un ejemplo de 3, pero pueden ser más, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ustedes aquí van tomando del listado que tengan de sus productos, ¿cierto? Donde determinaron sus costos variables, ¿cierto? Y el precio de venta. Alguien me está preguntando ahí en el chat de dónde saqué el precio de venta. Lo estimé solamente, ¿ya? Yo lo saqué al 100% de ganancia, porque eso es lo que ustedes tienen que medir, ¿cierto? Cuando saquen sus costos variables de utilidad, ¿cierto? Y desde ahí sacan sus precios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo determiné, ¿cierto? Tres tipos que los clientes lo que más consumen es el desayuno 1, el desayuno 2 y el almuerzo. ¿Cómo lo compuse? Porque lo que más consumen los clientes es el chocolate caliente, más el jugo de naranja, las tostadas, huevo revuelto, no sé. Y el desayuno 2, un sándwich 2 que le puse, ya, más café cortado. Ya, y en el almuerzo generalmente consumen bebida, ensalada, el plato de fondo y un postre. ¿Ya? Entonces, como generalmente el cliente se comporta, ¿ya? Lo que generalmente me compra, lo que más me compra, ahí yo hago las canastas, ¿ya? Y en base a esas canastas, yo represento, o sea, mi desayuno 1 del total de las ventas, ya del día o del mes, ¿ya? Me representa el 45%, ¿ya? ¿Por qué? Porque el chocolate caliente es mi producto estrella a lo mejor, ¿ya? El desayuno 2 representa un 25% porque como soy una cafetería y abro temprano, ¿ya? Mi venta se concentra en la mañana. Entonces después solo un 30%, ¿cierto? En el almuerzo, ¿ya? Entonces, de esa canasta que yo determiné, yo digo cuánto representa del total de mi venta, ¿ya? ¿Estamos ahí? Ay, voy a borrar esto porque ¿Estamos hasta ahí? O sea, voy a repetir. Ustedes hacen el listado de sus productos, ¿ya? Hicieron el listado de sus productos, ¿ya? De acuerdo a este listado de productos, ustedes determinan sus canastas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si Loca Mascota puso, no sé, lo voy a dividir en gatos y perros, ¿ya? Generalmente lo que más me compran
perros, a lo mejor perro 1, perro 2, perro 3, porque puedo tener a lo mejor 3 tipos de alimentos que más me compran o 3 tipos de pack que más me compran, ¿ya? Y en el de gato igual, a lo mejor el gato 1, solo alimento, el gato 2, no sé, el gato 3, ¿ya? Porque lo que más, la mayor tendencia, ya, la mayor tendencia del comportamiento de mi compra. Ya, entonces Elizabeth, ahí yo, sí, consulta. En este caso se entrega un servicio. En el ¿Mm? caso que hayan productos solamente, la canasta, por ejemplo, se puede elaborar a partir de, voy a poner un ejemplo concreto, huevos. Yo puedo ¿Mm? tener 4 tipos de huevos. Hago una canasta de los huevos, otra canasta No, de los porotos, otra canasta de los no, aceites. no. ¿Qué te compra tu cliente? No te compra 4 huevos, te compra a lo mejor, por ejemplo, te compra de un tipo de aceite, a lo mejor puede que tus productos sea un pack, ¿cierto? Como de, porque Huevos, legumbres claro, y huevos, harina. legumbres, vegetales, por ejemplo. ¿Mm? ¿Ya? Y eso tú determinas cuáles son los que más se repiten, cuál es el que más prefiere tu cliente. Y ahí tú armas tu canasta. Y a lo mejor hay otro cliente que es vegetariano. Entonces ese vegetariano te va a consumir más vegetales, no sé, y cosas, por ejemplo, el huevo no te lo va a consumir. Entonces ahí tienes una segunda canasta, ¿ya? Entonces tú tienes que ver cómo Pero es el por comportamiento. el total vendido, no por cliente. No, es que, a ver, tú tomas, voy a hacerlo acá. Tú, por ejemplo, tomas acá en tu canasta, ¿ya? Es que lo que pasa es que ustedes lo tienen que, para determinar, lo primero, de lo que ustedes ven el comportamiento de su cliente, ¿ya? Es, como por ejemplo, ¿cuál es lo que más me compran? Por ejemplo, el cliente vegetariano que te va a comprar más vegetales, ¿cierto? Y legumbres. Entonces, por ejemplo, si tú determinas el vegetariano, no sé, ¿cómo nos llamamos los que comemos de todo? Yo voy a poner comemos de todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes el Opíparos. vegetariano, ¿ya? Entonces, los que come el vegetariano, tú te va a comprar, no sé, porotos, por ejemplo, no sé, más, no sé, acelga, por ponerte un ejemplo, eh, no sé, estoy como especulando, pero para que me entiendan. Sí. ¿Ya? Manzana. Y por ejemplo, los que comen de todo, a lo mejor los que generalmente te compran es harina, huevo, yo también me quedo con Ignacio, ahí está. Harina, huevo, Aceite. aceite, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tú armas tu canasta, po. ¿Y cuánto representa tu venta del vegetariano a los que comen todos, por ejemplo? A lo mejor el vegetariano representa el 70% de tu venta y este representa un 30% de tu venta, ¿ya? Y tú sumas esto. Entonces acá lo que tienen que hacer es sumar sus productos que van en la canasta, o sea, porque ustedes lo que van a focalizar es la venta a un cliente. Acuérdense, porque cuando lo llevo a cantidad, no es a cantidad a vender, sino es a cantidad de clientes a satisfacer, ¿ya? Y a lo mejor puedo tener un solo producto. Y claro, y si tengo un solo producto, mi canasta en realidad va a ser una sola, pues no va a haber variación. Va a ser el 100% el mismo producto, ¿ya? Omnívoros me soplan ahí de que es los que comemos todos. No somos mañosos, no mañosos me pusieron por ahí. Oye, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer, por eso les digo, es súper importante. Aquí yo les estoy colocando un ejemplo,
pero que ustedes lo puedan hacer con sus emprendimientos. Ya, por ejemplo, si confeccionan o, no sé, por ejemplo, venden juguetes, por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor me compran no sé, en la sección niño, niña, ya generalmente a lo mejor en niña no me compra solo el coche, me compran el coche más la cuna. Entonces, eso es lo más vendido, no sé, por poner un ejemplo. Y de niño lo más vendido es la bicicleta de madera, estoy suponiendo así como juguetes de madera. ¿Ya? La bicicleta de madera o, no sé, el camión 1 y se llevan en la colección el camión 1 y el 2, por ejemplo. Entonces ahí yo voy armando mi canasta. Es acuérdense, tienen que focalizar en cómo se comporta mi cliente, cómo me compra, y en base a eso, después determino cuánto representa Ustedes tienen que tener aquí, y aquí nos vamos a ir ya a la base de a lo mejor donde tenemos dudas. Ustedes cuando parten un emprendimiento, lo primero que hacen es determinar su oportunidad de negocio, y lo que nosotros hacemos en el centro, ¿cierto? Proceso de formalización, y cuando parten informales, ¿cierto? Proceso de formalización y modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, ¿cierto? Ustedes identifican sus segmentos de cliente, ¿ya? Y en esos segmentos de cliente, ustedes logran identificar las necesidades de su cliente y qué es lo que le puede comprar, ¿cierto? Dentro de su propuesta de valor, cómo lo va a satisfacer. Y ahí ustedes pueden armar su canal de producto, incluso sin tener, como les digo, la estadística de cómo se comporta, porque ahí es cuando ya tengo un negocio en funcionamiento. Pero si tengo una idea de negocio, yo con la descripción de mi cliente y la necesidad de satisfacer, sé qué productos o servicios va a necesitar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van determinando, ustedes van determinando su canasta de productos, y cuando hablamos, ¿cierto? Tiene que ser concordante. Cuando hablamos de mi cliente que más representa mi venta, ¿cierto? El más importante, obviamente también tiene que estar reflejado en esta estructura, en la representación de la venta, cuando hablo de mi cliente más importante. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces aquí, de acuerdo a lo que ustedes ven, no sé, por ejemplo, hay otra clienta por ahí que vende té y vende mermelada. A lo mejor tiene distintos tipos de mermelada y distintos tipos de té, pero la gente generalmente le compra a lo mejor mermelada, o le compra la mermelada más el té, o la mermelada más el accesorio, o sea, el tema del accesorio, no sé. Ahí, de acuerdo a la propuesta de valor, ¿cierto? Los segmentos de cliente identificados. ¿Ya? Y ahí armamos nuestras canastas de productos. Ahora, ¿por qué tenemos que determinar este valor? Es porque, como decía la PPT, ¿qué dice? Vámonos para allá de nuevo. Dice, el punto de equilibrio, ¿ya? Para una canasta de productos, ¿ya? El punto de equilibrio para una canasta de productos. Lo más probable es que en nuestro negocio realicemos más de un producto, por lo que tendremos que calcular el margen promedio, o sea, tenemos que calcular el margen promedio, ¿ya? Para obtener el punto de equilibrio, ¿ya? O sea, no es que yo voy a tomar todos los productos, sino que es el promedio, y este promedio no es que yo lo tomo, que ahí a lo mejor nos podemos confundir, que yo tomo esto y lo divido en 3, o lo divido, o tomo este listado de productos y lo divido en la cantidad de productos. No es así, sino que es de acuerdo a la representación de la venta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Por favor, díganme que sí. Díganme si estamos claros hasta aquí. Si no, soy todo oídos para resolver sus dudas. Súper bien, todo bien. Está Ya, bien súper. clara la información. Ya, súper. Ya. Entonces, ya, ahí igual lo ideal es que los que son clientes, la mayoría son clientes, después lo refuercen en asesoría, ¿ya? Pero que empiecen a trabajar ya esta estructura para ir soltando y que sea más amigable la asesoría también. O sea, amigable
no que seamos, como, a lo mejor no fue la palabra correcta, pero en el sentido de que sea más fluida, que podamos avanzar más rápido, porque a veces en la asesoría nos estancamos porque nos faltan es como esta soltura de conceptos, ¿ya? Entonces, en este contexto, ¿ya? Yo tomé los precios, los valores, ¿ya? Acuérdense que es el margen, vámonos de nuevo a la fórmula. Acuérdense que precio menos costos variables es igual a margen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del margen de contribución o del precio menos costos variables, es lo mismo, ¿ya? Porque es la fórmula. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos para esta? Perdón. Una consulta. En la fórmula, cuando hablas del precio, es distinto al precio que estás poniendo acá en la tabla Excel. ¿Cuál? En la fórmula tienes costo fijo partido por precio, ¿sí? Sí. Precio menos costos variables. Claro, ese precio se refiere al precio que está aquí en la tabla Excel, no al costo neto. No, no. Es el precio que ustedes determinan. Cuando hablamos de precio, el precio que ustedes determinan como precio de venta neto. ¿Ya? De acuerdo. Precio de venta. Precio de venta neto, don Vito, ya sin el IVA. Acuérdense que costo, todo sin IVA. ¿Ya? Y el costo son los costos variables. Ya, les voy a poner costos variables para que no se confundan. Ya, cuando hablamos de costos variables. ¿Ya? Entonces nosotros ya, cuando tomamos en la fórmula, decimos precio menos costos variables, ahí nos da el margen. ¿Ya? Entonces después nos vamos todavía no llegamos a la fórmula total del punto de equilibrio. Lo que hicimos primero fue analizar los costos fijos. Ahora estamos determinando el precio menos los costos variables, que es igual margen de contribución. ¿Ya? ¿Sí, Aida? Ahora me quedó claro. Ya, súper. Ya, entonces, acá nosotros como estos son los valores, ¿ya? Estos valores que están aquí, yo los saqué de acá, de lo que dio total de cada uno de las canastas, ¿ya? Entonces aquí yo le puse desayuno, las 3 canastas que yo armé, ¿ya? Y acá yo tengo cuánto representan de mi venta. Entonces, ¿cómo yo hago en este que dice este promedio? No es un promedio dividido en 3 porque tengo ¿cierto? Desayuno 1, desayuno 2 y almuerzo. No es dividido en 3, sino que yo saco la proporcionalidad. Entonces, ¿qué hago? Determino el costo por la proporcionalidad. ¿Ya? Eso es lo que hago. Ahí después ustedes van a tener el Excel y van a poder analizar las fórmulas. ¿Ya? Lo mismo el precio, hago exactamente lo mismo. Tomo el precio, ¿ya? Y lo multiplico, ¿cierto? Por la proporcionalidad. Porcentaje. ¿Ya? Y obviamente la diferencia, ¿ya? De estos dos me va a dar el margen, que es el precio menos el costo. ¿Ya? Si yo lo saco por la proporcionalidad, me da exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, S es igual a S por S%. Oh, no me dio lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué me equivoqué? Porque parece que me equivoqué aquí, po. Y nadie me sopló.
Aquí me equivoqué. Ya ven, ahí sí. Ya, ahí estamos. Ahora sí. Ya ven, menos mal que lo revisamos. ¿Ya? Entonces, mi costo, ya mi precio que va en la fórmula en esta fórmula, ¿cierto? Precio menos costos variables, sería lo que se determinó, ¿ya? ¿Ya? Lo que se determinó en esto, por la proporcionalidad. Ahí le voy a cambiar porque determinación promedio. Entonces yo ya tomé mis canastas, le saqué los promedios por la canasta y me dio el total. Entonces aquí yo tengo los valores para la fórmula. Mi costo, mi precio. ¿Ya? O si lo quiero traspasar directo al margen. ¿Se entiende? Entonces ahora tengo todos los datos de la fórmula. Tengo los costos fijos, ¿ya? Costos fijos, costos fijos. Después me dice precio. Vamos acá. Precio, costo variable. ¿Sí? Tenemos todos los datos, ¿no? Entonces ahora nos queda solo calcular la cantidad de clientes a capturar. ¿Dudas, consultas? En el costo fijo, primero tenemos un monto súper alto. Después en el precio, tenemos que poner el precio de un producto, de solo un producto. En este caso, el ejemplo de las canastas del desayuno 1, por ejemplo. Sí, porque esto es lo que te va a decir cuánto es lo que tengo que vender, porque a lo mejor tus costos y tus Ya servicios entiendo. pueden ser Ya. 3 a lo mejor. Y con 3, apreté una cuestión que la queda en el computador, sí que se va a abrir. A lo mejor con 3 va a cubrir tu punto de equilibrio, que va a depender de cada emprendimiento. Ya aquí estamos hablando de una cafetería y obviamente en una cafetería los valores son de los productos son así. ¿Ya? Ya entiendo. ¿Ya? Sí, estamos ok. Dudas, consultas hasta aquí porque nos vamos al cálculo final. Entonces tenemos todos los datos para la fórmula. ¿Alguien lo sacó? Sáquenlo. Y me lo colocan ahí en el chat. ¿Cuánto les dio de puntos de equilibrio? ¿Cuántos clientes tienen que atender durante este mes? Calcúlenlo. Anoten ahí. Les voy a poner el costo fijo acá para que lo vean. Ya, ahí está el costo fijo, para que lo vean. ¿Lo ven? Calcúlenlo. ¿Ya? Y me lo colocan en el chat. Habemos 20. Cuando hayan 10 cálculos, yo voy a pasar a la última hoja. No antes. ¿Ya? Les recuerdo la fórmula. Costos fijos dividido en precio menos costo variable. ¿Ya? O margen, para los que quieran trabajar con costo fijo dividido en margen, igual cantidad. ¿Ya? Ahí están los valores. Los espero. Yo les dije, si no tengo 10 respuestas, no avanzamos.
Quienes lo vayan haciendo, lo van colocando el valor ahí en el chat. ¿Cuántos clientes tienen que atender? Ujú. No me digan que nadie está haciendo el cálculo, porque nos vamos a quedar aquí hasta tarde. Ya, pues chiquillos, chiquillas, emprendedores. Ya, ahí me dieron un Ahí en el monto. cálculo. Ya. ¿Quién se irá a sacar un 7? Acuérdense, costos fijos dividido en precio menos costo variable o costo fijo dividido en margen. Y eso me da la cantidad de clientes a atender. Llevo 3, 4, 5 respuestas. Faltan 5 para que avancemos. Raíz y paisaje puso otro resultado, no vale. No vale hacer pillería, no cuenta. Ya, a ver quiénes están. No tengan miedo a equivocarse porque estamos para aprender, ¿ya? Yo también aprendo de ustedes, ¿ya? Entonces, no tengan miedo a equivocarse, ¿ya? Es la única forma de darnos cuenta si lo estamos haciendo bien, si lo estamos entendiendo, si no estamos entendiendo, ¿ya? Ya, parece que Raíces y Paisajes tiene problema con la calculadora, ¿ya? Vamos a avanzar, ¿ya? La fórmula es costos fijos dividido por precio menos costos variables o costos fijos dividido por el margen. Y eso me va a decir la cantidad de clientes a atender. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar mis costos fijos. Mi costo variable. Ay, cónchale. Espérenme que algo le pasó al Excel. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer ustedes? Es igual, ¿cierto? Costos fijos dividido en precio menos costo variable. Les dio 501.
¿cierto? Mm, A varios, pero aquí hay que tener ojo, porque miren, me da 501, algo. Entonces yo lo tengo que subir a 502 porque no puedo atender 501 cliente, 1, ¿ya? Entonces yo tengo que, me puedo pasar un poquito, pero no puedo quedarme atrás, ¿ya? Entonces para el ejercicio lo vamos a dejar en 502 clientes, ¿ya? De estos 502 clientes, si yo digo que la cafetería a lo mejor, y ahí es como yo les digo que ustedes dicen, oh, 502 clientes en el mes, pero si a lo mejor atiende de lunes a viernes, ya, ni siquiera sábado, estoy poniendo de lunes a viernes, divido esta cantidad en 20 días, tiene que atender 26 clientes al día, ¿ya? Y este es el ejercicio que tienen que hacer total. O sea, ustedes determinan, ahí Paola me está preguntando, ¿es el ejercicio que debemos hacer por producto? No, este es el total del emprendimiento. Acuérdense que ustedes lo que determinan por producto, por cliente, es la canasta, ¿ya? Esta es la totalidad de su canasta. ¿Cuánto ustedes tienen que vender? ¿Ya? O sea, aquí ustedes tienen, por ejemplo, ¿ya? Tengo que vender a 502, ¿ya? O sea, y usted me dice, cónchale, 502 clientes, ¿sí? ¿Ya? Pero de estos 502, yo le llevo la representación, o sea, de esos 502, el 45% tengo que vender desayunos 1, 25% desayunos 2 y 30% almuerzos, ¿ya? Y ahí yo determino cuántos almuerzos tengo que vender diariamente y ahí estimo mis estrategias, ¿ya? Y acá yo se los grafiqué, ya para que lo comprendan. Cuando hablamos del punto de equilibrio donde se intersectan, ya, el total de los costos, ¿cierto? Aquí están los costos fijos, ya, el total de los costos, ya, ¿cierto? Mientras más generamos, ¿cierto? O sea, mientras más producimos, más vendemos, más aumentan nuestros costos. O sea, perdón, aquí, el total de los costos, ya, y el total de los ingresos. Entonces, cuando se intersecta el total de los ingresos con el total de los costos, es mi punto de equilibrio, es mi hito cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde ahí mi venta, mis ingresos, mis ventas alcanzaron a cubrir la totalidad de los costos y desde ahí para adelante es ganancia, ¿ya? Entonces, yo de ahí defino mi estrategia. Tengo que partir que para alcanzar el punto de equilibrio tengo que atender esta cantidad de clientes, ¿ya? Entonces a lo mejor voy a definir aumentar una promoción. No sé, que a lo mejor voy a tirar una promoción para tirar un nuevo producto porque estos productos ya de por sí se venden. Entonces, para incentivar al cliente que compre algo adicional, no sé, desde ahí parten mis estrategias. Desde cuando yo determino cuánto necesito, porque esta es la base, o sea, mis metas de ventas tienen que llegar a mi base cero. Y desde ahí yo digo, ok, alcanzando este punto de equilibrio, ¿cierto? Determino mi estrategia para aumentar mis ventas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Elizabeth, por favor, ¿podrías ir a la tabla donde el último ejercicio y mostrarme la fórmula de nuevo? Sí. Acá Esa. es costos fijos dividido en precio menos costo variable. ¿Ya? Gracias, muy amable. Súper. Si hay alguno que lo hizo por producto, porque tiene pocos productos, no hay problema.
¿ya? O sea, en vez de tomar como la canasta, como la construcción de la canasta, ustedes lo hacen por producto o por servicio, porque a lo mejor tengo 3 servicios, tengo 3 productos, y ahí hago la representación por la cantidad de mis servicios o mis productos. Pero el problema se da, por ejemplo, en la cafetería, cuando hay muchos productos, y en realidad el cliente no me compra un servicio o un producto, sino me compra una canasta de productos, ¿ya? Cuando es directo, ¿cierto? Vendo un producto, el cliente me compra un servicio, se hace directo la proporcionalidad, ¿ya? Pero generalmente, ¿por qué utiliza este ejercicio? Porque es más difícil llegar a este que cuando lo hacemos directo, cuando tenemos 3, 5 productos, ¿ya? Cuando si ustedes tienen, no sé, cierta cantidad de productos o servicios, en vez de armar la canasta, es reemplazar esto aquí. Colocar, no sé, producto 1, producto 2, producto 3, 4, 5 y la representación de cada uno de ellos. Y se saltan en la determinación de la canasta. ¿Ya? Parten desde acá. ¿Ya? Entonces, así se ve reflejado gráficamente cuando hablamos de ese punto de equilibrio y que ¿cierto? Ese punto, en el fondo. Y como les dije, y a lo mejor a los que les gusta viajar, a mí me encanta viajar. Ponerse como meta llegar a este punto de equilibrio, ir a algún lugar que a ustedes les guste, ¿ya? Porque ese punto de equilibrio les va a permitir pagarse su sueldo de partida, ¿ya? Le puse hito 0 porque siempre hablamos desde que tengo que tener, donde llego a 0. No tengo margen, no tengo pérdida, no tengo, o sea, me cubre la totalidad de mis costos, pero no, tampoco me genera, tampoco llego, ¿cierto?, a tener un margen de utilidad porque este punto de equilibrio llega al 0. Entonces, este hito 0, como le pusimos al taller, en referencia, ¿cierto?, como les decía al inicio, a este monumento, ¿cierto?, que está en Chiloé, en Quillón, que es donde parte la carretera panamericana, para quienes no lo saben, ¿cierto?, y que nos une hasta Alaska. O sea, es millones de kilómetros. Y a quienes nos gusta viajar, ¿cierto? Utilizamos la geografía y otras cosas para motivarlos a estos talleres que son de números y cuadrados. ¿Ya? Dudas, consultas. Ahora tienen que hacer esto, avanzar en ello, ¿cierto? Y dependiendo de la determinación, definir sus estrategias. Acuérdense siempre eso, definir las estrategias, calcular nuevamente el punto de equilibrio y desde ahí después determinan su flujo o la proyección de su flujo de caja, ¿ya? Porque la definición de las estrategias les va a impactar ya sean sus costos variables y o fijos, dependiendo de las estrategias que definan, como lo veíamos al principio, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Hoy día han estado muy callados. Espero que hayan estado concentrados y no que no me hayan entendido. Ya, para terminar, o no me comentan, ya ahí les vamos a pedir a la Kimberly, que está por ahí, que si nos puede compartir la encuesta para que la respondan, por favor, no se vayan sin contestar la encuesta. Ya, acuérdense que después les hacen llegar el material, les van a hacer llegar el Excel, ya, y la presentación tal cual como los vimos, ya, ambos, ya. Les van a hacer llegar, si hay alguno que tiene aún dudas, ¿cierto?, con respecto a cómo determinar sus costos y todo, pide la grabación de la charla del mes pasado que se llama Conozco los costos de mi emprendimiento, ¿ya? Y que de hecho hace alusión aquí, ya en esta presentación, por si no se acuerdan del nombre, ¿ya? Igual dudas, consultas, pueden comunicarse al correo de la Javiera, que está ahí en pantalla, ¿ya? Y les voy a pedir que abran sus camaritas, yo voy a dejar de presentar. Ya, ahí Kimberly mandó la encuesta, ya, les voy a pedir que abran sus cámaras para que nos saquemos una foto en el primer taller del mes. Aperturamos mayo, hoy mayo ya, estamos súper full, ¿ya?
Así que, súper, les pido que abran sus cámaras, les agradezco el estar en este taller un poco pesado de números. Ahí quienes tengan dudas, consultas, por favor, trabájenlo con su asesor. Vayan desarrollándolo, vayan soltando la mano, ¿ya? Porque después es más fácil trabajarlo cuando tenemos como este poder entender y comprender para qué sirve, por qué lo tengo que hacer, entonces como, porque siempre tenemos como esa, eh, eh, que pasa mucho, créanme, que pasa mucho que lo confundimos con el flujo de caja. ¿Cuánto tengo en mi cuenta bancaria? Son cosas distintas. Esto es contable, el otro es financiero, ¿ya? Ambas importantes por lo demás y interrelacionadas, relacionadas absolutamente, pero dan números distintos. ¿Ya? Así que les voy a sacar la foto, los demás no sé si no están o hace frío, muchos se pueden estar preparando un café. ¿Ya? Sonrían. Súper. Ay, me encanta la sonrisa de la Paula. Súper. Ya, que estén muy bien, no se olviden de contestar la encuesta, por favor, ya, de evaluar este taller también para poder hacer mejoras, ya, de sugerirnos otros talleres que a ustedes les gustaría, ¿ya? Eso es súper importante para nosotros, ¿ya? Que estén muy bien. Nos Gracias, vemos. Elizabeth, y que estén muy bien todos.